Hola amigos de Movilidad Profe. Una de las preguntas frecuentes que se hace un planificador en un área metropolitana o en una ciudad de más de 50 o 100 mil habitantes es ¿cuántos taxis se requieren en dicha región o ciudad? ¿Hay demasiados taxis? ¿Hay pocos taxis? ¿Cómo dimensionar el servicio de taxis de una ciudad? En este video te lo voy a contar. Mi nombre es Iván Sarmiento, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 25 años de experiencia en temas de movilidad. Vamos a ver cuánto es el número de taxis que requiere una ciudad. Aquí me gustaría plantear tres casos. Uno, que ya exista el servicio de taxis y que queramos dimensionarlo de manera óptima porque tenemos alguna sospecha de que hacen falta o que sobran taxis. El caso número 2 sería un caso en el cual no existen taxis todavía. No existe el servicio, pero queremos implementarlo. A lo mejor ya existe un servicio informal, un servicio inicial que está empezando, pero la ciudad quiere organizar ese servicio de manera técnica. Entonces veamos en este video el primer caso. Ya en futuros videos podríamos plantear el segundo caso. Entonces, el número de taxis que requiere una ciudad que ya tiene servicio, pero que se quiere estimar adecuadamente para establecer cuál es la flota óptima que se requiere en servicio, será igual al número de carreras que actualmente solicitan los usuarios en hora pico, en un periodo pico, dividido entre el número de carreras que realiza un taxi en hora pico. En ese periodo. Entonces, si logramos conocer el número de carreras y cuántas carreras puede hacer un taxi en hora pico, podríamos conocer cuántos taxis necesita una ciudad. Ahora, ¿cómo conozco cada una de esas cosas? El número de carreras. El número de carreras se puede obtener de diferentes maneras. Una forma sería a través de una encuesta origen-destino de viajes. Esas encuestas suelen hacerse en los hogares, una encuesta de origen-destino de viajes en hogares. Normalmente cuando las ciudades hacen un plan maestro de movilidad, realizan esa encuesta, que consiste en hacer tomar una muestra de hogares y hacerle una encuesta sobre los viajes que realiza en todos los modos y entre ellos el taxi. En otro video podemos explicar cómo se realizan esas encuestas. Pero digamos que ya sabemos a través de esa encuesta cuántos viajes se realizan en taxi. Esos viajes de hogares no son todos los viajes de taxi. A esos viajes hay que adicionarle los viajes que se toman en las terminales de transporte por personas que vienen de fuera de la ciudad, viajes del aeropuerto que lo toman turistas y personas que vienen a la ciudad que no salen normalmente en las encuestas de hogares. También hay población flotante que llega a la ciudad por trámites, por negocios, por viajes de turismo o de salud, que van a una cita médica con un especialista y luego se regresan de nuevo a sus lugares de origen. Y esas personas toman taxi y no salen en las encuestas de origen-destino de hogares, que es realizada solamente a los hogares de la ciudad.
Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces hay que sumar los viajes de la población flotante o esa población visitante de la ciudad, esa población de turismo, etc. Cuando yo tenga esa cantidad de viajes ya convertida en carreras, porque puede que una carrera lleve varias personas. Por ejemplo, en el caso de Medellín hemos encontrado que cada taxi lleva en promedio 1.2 personas. O sea, por cada 5 carreras hay una que lleva 2 personas. Hay otras que llevan una sola persona. Entonces el promedio de ocupación de un taxi es 1.2. Entonces hay que pasar el número de personas a carreras dividiéndolo entre 1.2. Cuando ya tengo el número de carreras, ya me encargo entonces de buscar la otra variable. Pero otra forma de encontrar esto es que en caso de que no tenga en la ciudad un estudio de origen-destino que me dé el número de carreras, pues entonces tengo que acudir a hacer un estudio propio para determinar ese número de carreras. Y una forma es una encuesta a los taxistas. De todos modos, la encuesta a los taxistas va a ser necesaria para determinar el número de carreras que un taxi realiza. Pero si además no sé el número de carreras que se hacen en la ciudad, preguntándole a los taxistas se puede obtener un promedio del número de carreras que se hacen en la ciudad y más o menos el 10% de esas carreras que se hacen en el día son las carreras de hora pico. Es decir, si un taxista hace 20 carreras al día, en la hora pico puede hacer el 10%, más o menos unas 2 carreras en la hora pico. Más o menos cada media hora una carrera. Eso dependerá del tamaño de la ciudad, de muchas cosas. Por eso hay que preguntarle a los taxistas. Esa sería una manera también de obtener, y lo puedo hacer de las dos maneras. O sea, mirar la encuesta origen-destino y mirar la encuesta a los taxistas y confrontar los viajes, sabiendo que a la encuesta de hogares le hacen falta los viajes de la población flotante, que los taxistas sí me la dan con su respuesta. Entonces ya tenemos el número de carreras. Y ese número de carreras convertido a una hora pico multiplicada por un porcentaje de hora pico. Que también se le puede preguntar a los taxistas cuánto hacen en la primera hora de la hora pico, pero también se puede obtener filtrando los viajes de hora pico en la encuesta de hogares. El otro factor es el número de carreras que hace un taxista. Un taxista en 60 minutos puede hacer un número de carreras que dependen de la duración de la carrera. O sea, ¿cuánto es el tiempo de viaje de una carrera? Digamos, si el tiempo de viaje de una carrera fueran 30 minutos, en 60 minutos un taxi podría hacer 2 carreras. Pero ustedes me dirán, profe, eso no puede ser así porque es que un taxista termina una carrera y enseguida no coge la otra. Hay un tiempo en vacío de espera que el taxista recorre en vacío o le toca esperar en un acopio donde se disponen los taxis a esperar mientras llega el siguiente pasajero, el siguiente servicio, o lo llaman por radioteléfono o le llega la llamada por la aplicación digital. Entonces, a ese tiempo hay que sumarle un tiempo en vacío, un tiempo en que el taxi no está ocupado. Entonces, el tiempo de las carreras, si son 20 minutos, y un tiempo en vacío, que sean 10 minutos, eso me da 30 minutos, y entonces en 60 minutos un taxista podría hacer 2 carreras en la hora pico. Pero eso va a depender de cada ciudad, porque hay ciudades donde las carreras pueden ser más cortas, o los tiempos en vacío pueden ser más largos, o los tiempos en vacío pueden ser más cortos,
o los tiempos de carrera más cortos o más largos. Entonces eso va a depender, por eso hay que hacer el estudio en cada ciudad. No puedo suponer valores a mi imaginación. Entonces, ¿de dónde saco este tiempo de las carreras y este tiempo en vacío? Este tiempo de las carreras y el tiempo en vacío se sacan de la encuesta origen-destino. De la encuesta origen-destino, de la encuesta también de los taxistas. ¿Cómo? Yo le puedo preguntar a los taxistas cuánto tiempo se gastan sus carreras, o puedo instrumentalizar con GPS una muestra de taxistas y decirle al taxista que me llene un formato de cuándo iba con pasajero y cuándo iba vacío, y le pago a ese taxista por esa información, y de esa manera puedo saber el promedio de longitud y de tiempo de las carreras. Lo mismo puedo saber el tiempo en que no llevaba carreras, es decir, el tiempo en vacío, y con eso puedo obtener estos dos parámetros. Es un estudio directamente con taxistas. ¿Y cómo lo puedo corroborar también? Con la encuesta de hogares, si la tengo. Yo puedo filtrar los viajes en taxi y puedo saber a qué hora inició la carrera y a qué hora terminó y de dónde a dónde fue. Y también con eso puedo sacar un tiempo promedio de las carreras. Normalmente el tiempo en vacío fluctúa entre un 20 y un 30% del tiempo que trabaja un taxista. Eso es un parámetro que se cumple en todas las ciudades del mundo. Por lo tanto, no es un misterio pues poder asumir estos valores y también preguntarlo, confrontarlo con los taxistas, confrontarlo con la encuesta origen-destino, y con varias fuentes puedo cotejarlas para obtener estos valores. Entonces podríamos resumir que el estudio del tiempo de carreras se puede hacer con las encuestas que ya vimos arriba, de origen destino de hogares, y con encuesta a taxistas, y también otra manera de hacerlo es con un estudio de GPS a taxistas. Y lo mismo, el tiempo en vacío lo podríamos sacar de ese estudio de GPS. Y también de la encuesta a taxistas, porque ellos pueden estimar más o menos cuántos kilómetros y con las velocidades promedio cuánto tiempo estuvieron circulando y cuánto tiempo estuvieron vacíos. Entonces pongamos un ejemplo. Digamos que queremos saber el número de taxis en una ciudad como Medellín, donde se hacen casi 400.000 carreras al día, y que en la hora pico tendríamos unas 40.000 carreras por hora. Y que un taxista, el número de carreras de un taxi es 60 minutos, aplicando esta fórmula, dividido entre el tiempo de la carrera. Digamos que por las encuestas que yo hice obtuve que son 20 minutos y 10 minutos en vacío. Entonces esto me da las carreras por hora de un taxi. Por taxi. Entonces el número total de taxis será 40.000 carreras por hora dividido entre las carreras que hace un taxi. 60 entre 30 me da 2. 2 carreras por hora hace un taxi. Entonces el número de taxis que necesita la ciudad de Medellín sería 40.000 entre 2, nos da 20.000 taxis. Entonces la ciudad de Medellín necesitará 20.000 taxis, obtenido a partir del número de carreras en la hora pico y del número de carreras
que pueda ser un taxi. Al principio del video te dije que iba a tratar el caso de que existiera un servicio. En otro video explicaré cuando no existe el servicio y se quiere implementar cuáles serían las técnicas, las herramientas, las metodologías a utilizar. Y también mencioné al principio del video que había 3 casos y ustedes dirían si estaban concentrados. Al profesor se le olvidó el tercer caso. Pues el tercer caso es cuando existen plataformas digitales que compiten con los taxis convencionales. También trataremos eso en otro video. Y hay otro video en el cual trato un ejemplo concreto para el caso del Valle de la Aburrá. En el 2005 la Universidad Nacional hizo el estudio para dimensionar el número de taxis en la ciudad de Medellín y en el 2008 lo repitió por encargo del área metropolitana para toda el área metropolitana del Valle de la Aburrá. Entonces en ese otro video explico cómo se hizo en el caso concreto, con datos concretos, y ahí veremos todos estos parámetros y de qué manera se obtuvieron. Entonces ya quedaste ilustrado de cómo se dimensiona el número de taxis en una ciudad y cuáles son sus principales variables. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en los próximos videos.